Cristina, me parece que debemos empezar, ¿no? Para poder empezar y terminar hoy, porque es bastante largo el ejercicio. Dale, no hay problema. Bien. Bueno, ahora voy a poner a grabar. Bueno, como le decía Alicia hoy temprano, hoy vamos a dar el ejercicio 4, ¿sí? Yo voy a dar la primera parte y Alicia va a dar lo último. Y venimos, en la primera parte del ejercicio vamos a trabajar con lo que venían trabajando en las clases anteriores. Después se va a sumar un tema nuevo, ¿sí? Árbol de decisión. Y Alicia va a explicar otro tema nuevo que es análisis de sensibilidad. Bien, yo tengo unas filminas que les voy a pasar después que termine la clase. Cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna inquietud en el transcurso de la clase, abran el micrófono y las dudas son bienvenidas. Si les puedo resolver yo, se las contesto, y si no, le tenemos a Alicia, que sabe más que todos nosotros juntos, que no va a tener problema en ayudarnos. Bueno. Déjenme un ratito. Y avísenme si se ve la pantalla. ¿Se ve algo? ¿Se ve bien, Cristina? Posiblemente ampliar solamente como, Sí, como sí, vista lo voy a total. presentar completo. Bien. Exacto. Entonces, nosotros habíamos dicho, el título es viejo, ¿sí? Lo voy a cambiar antes de pasarle, que hoy vamos a trabajar con el ejercicio número 4, y si ustedes leyeron antes de la clase, el ejercicio número 4 habla de una empresa, ¿sí? Que está buscando presupuestos para contratar automóviles, ¿sí? Para arrendar un automóvil durante un periodo de 12 meses para hacer el traslado de los directivos de su organización. Dentro de esos presupuestos, acá vamos a tener los presupuestos por un lado, el contrato, ¿sí? Que tiene un determinado periodo de tiempo, y el objetivo principal de esta organización al momento de buscar presupuesto. El planteo nos dice que el objetivo principal de esto es justamente minimizar el costo total. Yo lo único que hice acá fue copiar los datos del planteo y nos dice que nosotros tenemos 4 empresas que presentaron un presupuesto que tienen, por un lado, un costo mensual, ¿sí? Y una cantidad de kilometrajes que están contenidos dentro de ese costo mensual anualizado. Y me dicen que si yo paso determinada cantidad de kilometraje, que es el kilometraje libre que yo tengo, voy a tener un costo adicional por kilómetro, ¿sí? Y eso vamos a tener que tener en cuenta al momento de armar la matriz, que es el punto 1 del ejercicio. Si el punto 1 nos pide armar la matriz correspondiente. Como el objetivo es de minimización de costos, nosotros vamos a armar una matriz de costos. Y vamos a tener en cuenta entonces cómo armamos la matriz de costos. Vamos a tener que tenemos que tener en cuenta el plazo del contrato. Y esto tengan cuidado porque en los ejercicios siempre, ya sea de clase o de examen, siempre se suele mezclar los, te piden un costo anual y te dan datos mensuales o de alguna otra manera, pero siempre presten atención de cómo está redactado. Entonces me dice que yo voy a tener un contrato de 12 meses y el tipo de arrendamiento es mensual de cada empresa. ¿Qué representa la empresa? La alternativa. ¿Por qué? Porque es la variable que yo puedo controlar. O sea, yo puedo decidir con qué empresa voy a trabajar. Después, vamos a tener la cantidad de kilómetros del contrato y el costo por kilómetro adicional. Y la cantidad de kilómetros a recorrer. En el planteo establece que la organización que está tratando de contratar el arrendamiento no sabe si va a recorrer
21.000 kilómetros o 17.000 kilómetros. Entonces, si yo no sé cuál de los dos va a suceder, estoy hablando de una variable no controlable, estoy hablando de un estado de la naturaleza. ¿Sí? Esto parece sencillo, pero en los planteos que están más confusos, redactados o tienen mayor complejidad, suele ser difícil identificar cuál es la variable controlable y cuál es la variable que yo no controlo. ¿Sí? Bueno. Y el cuarto paso vamos a tener, armamos la matriz de costo. ¿Cómo? Pasos a tener en cuenta. Tengo un contrato de un año, es decir, 12 meses, ¿sí? Puedo recorrer 17.000 kilómetros o 21.000 kilómetros, que va a ser mi variable no controlable. ¿Y cómo calculamos el costo? Para este ejercicio en particular, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la primera empresa, FineSat, para 17.000 kilómetros, nosotros teníamos un costo de arrendamiento mensual de 300 pesos y un periodo de 12 meses. Entonces tenemos el costo de arrendamiento mensual, 300, por la cantidad de meses que tengo en el contrato, más, ¿qué va a ser lo que está entre paréntesis? Va a ser el estado de la naturaleza. El estado de la naturaleza 1 me permite recorrer 17.000 kilómetros, ¿sí? Pero el contrato a mí me está cubriendo únicamente 12.000 kilómetros. Entonces esto va a ser la cantidad de kilómetros a pagar por haber superado los kilómetros que establece el contrato por el costo adicional por kilómetro. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a tener la matriz, ¿sí? Que es la misma que está en el planteo, y vamos a ir calculando para cada una de las organizaciones cuál va a ser el costo en el cual yo voy a incurrir por optar por una o por otra, dado un estado de la naturaleza o dado otro estado de la naturaleza. Este fue un ejercicio de examen hace unos años, ¿sí? Entonces, para FineSat, que era la primera organización que nosotros teníamos, vamos a tener 300 por 12 menos el adicional por los kilómetros, ¿sí? Por el costo. Y eso nos da 4.850. Si calculamos para 21.000 kilómetros, vamos a hacer el mismo procedimiento y nos va a dar 5.850. Vamos a Midtown y hacemos el mismo cálculo. Esto es súper mecánico, ¿sí? Una vez que ustedes se esquematizan, es bastante sencillo de resolver. El problema está en identificar cuál es la variable controlable y cuál no. Bien, una vez que nosotros vamos haciendo todo el cálculo, vamos a llegar a una matriz de costos como esta, ¿sí? Donde yo determiné cuál va a ser el costo a incurrir por analizar la posibilidad de contratar cada una de estas 4 empresas para 17.000 kilómetros y para 21.000 kilómetros. A mí el planteo me dice, bueno, una vez que vos armaste la matriz de costo, decime qué me conviene, pero decime qué me conviene utilizando el criterio optimista, el criterio pesimista y el criterio de arrepentimiento o aflicción. Alicia les enseñó, ¿sí? Y esta parte es bastante sencilla. Vamos a tener el criterio optimista y el criterio pesimista. ¿Qué me decía el criterio optimista? Va a suceder lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y como yo estoy hablando de una matriz de costos, ¿cuál va a ser el primer paso? Elegir el mejor de los costos dado los estados de la naturaleza. Para FineSat va a ser 4.850, ¿sí? Y yo hice la comparación entre 4.850 y 5.850. Para Midtown Motor va a ser 4.600, bueno, y así sucesivamente. 5.160 para Hopkins Cars y para SAP Automot va a ser 5.040. Hasta ahí elegí la mejor alternativa, pero como yo soy optimista, digo, de estas alternativas se va a dar la mejor. Hablando de una matriz de costo, la mejor va a ser aquella que represente el menor costo. Entonces yo voy a elegir 4.600. ¿Cómo voy a redactar la respuesta? En estos casos no alcanza con que marquen. Ustedes tienen que redactar una respuesta, aunque sea sencilla, de un renglón y medio, diciendo que se va a optar por la alternativa Midtown Motor, ya que
dado el criterio optimista, representa la mejor alternativa a seguir, incurriendo en el menor costo, o algo así. Donde nosotros podamos notar que no es un procedimiento mecánico, sino que hubo un análisis en la resolución del problema. Ahora, vamos al criterio pesimista. El criterio pesimista, ¿qué me dice? Que de todo esto se va a dar lo peor de lo peor. Entonces, como primer paso, elijo lo peor, que va a ser 5.850 para el caso de FineSAP, Midtown Motor va a ser 5.400, Hopkins Car 2.500, 5.280 y SAP Automotive va a ser 54.90. Y de todo esto, que es lo peor que me puede pasar, como soy pesimista, va a pasar lo peor. Y ahí me equivoqué. ¿O no? No, porque ahí tiene en cuenta el criterio empresarial para decidir, ¿no? Sí, tenés razón. Sí. ¿Hasta ahí me siguen? ¿No se confundió nadie? No. Bien, genial. Profe, disculpe. Hay gente que creo está esperando entrar a la clase. Bueno, denme un segundo porque yo tengo que sacar, porque yo los estoy admitiendo. Voy a sacar la presentación un ratito. Cuando a mí me toca dar clases, Alicia no los puede admitir porque yo creé el enlace, ¿sí? Entonces, ahí se va a complicar. Bien. Ahora, vamos al criterio de aflicción. ¿Qué me dice el criterio de aflicción a mí? Que hay que determinar la pérdida de oportunidad o arrepentimiento asociado con la elección de la mejor alternativa para cada estado de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una secuencia de pasos que vamos a seguir para poder armar la matriz de aflicción y con posterioridad resolverla. Primero voy analizando por estado de la naturaleza, identifico el mejor resultado o costo de la matriz original y calculo la pérdida de oportunidad respecto de sí mismo, ¿sí? Después vamos a determinar el valor absoluto de la mejor alternativa respecto de todas las alternativas que yo tengo. Vamos a seleccionar la mayor de las aflicciones, ¿sí? Y después tomo la postura del empresario y selecciono la mejor aflicción, es decir, aquella que me aleje menos del óptimo. Bien. Vamos a partir de la matriz de costo que nosotros habíamos armado hace un momento, ¿sí? Y vamos a identificar cuál es mi mejor resultado. Para el caso de 17.000 kilómetros va a ser 4.600 y para el caso de 21.000 kilómetros va a ser 5.280. Ahora bien, nosotros vamos a llegar a una matriz de este estilo. Esta es la solución, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esta solución? Nosotros habíamos dicho que primero teníamos que determinar justamente el costo de oportunidad respecto del mejor valor que yo obtuve dentro de mi matriz para cada estado de la naturaleza. Entonces, yo voy a poner 0 donde identifico, ¿sí?, en el estado de la naturaleza y la alternativa, donde yo identifico lo mejor. ¿Por qué es 0? No es porque sí. El costo de oportunidad en este estado de la naturaleza va a darse por que yo voy a calcular el valor absoluto de haber elegido esa opción y que se haya dado esa opción realmente, digamos, que se haya producido eso en realidad. Entonces, yo voy a hacer para 17.000 kilómetros, voy a hacer 4.600 menos 4.600 y eso da origen al 0 dentro de la matriz. Ahora bien, ¿cómo hallo los 250 y el resto de los números que yo estoy teniendo en la planilla? Voy a calcular justamente el costo de oportunidad de este estado de la naturaleza, ¿sí?, del mejor estado de la naturaleza, respecto de FineSAP, ¿sí?, para justamente los 17.000 kilómetros. Entonces yo voy a tomar el valor absoluto de que se dé de 4.600 menos 4.850. Y esto me va a dar 250. Para Hopkins Car, ¿sí?, y
Subautomotive, hago exactamente lo mismo. Parto de Midtown Motors y resto el valor absoluto de que se dé Hopkins Cars. Voy a tener, por un lado, la matriz de 17.000 kilómetros y por otro, la matriz de 21.000 kilómetros. Fíjense que yo en el caso de 21.000 kilómetros, como mi mejor opción era Hopkins Cars, yo puse el 0 en Hopkins Cars y después armé la planilla. Una vez que yo tengo armado, ¿sí?, la matriz de las aflicciones, voy a, con el criterio de aflicción, seguir. Entonces digo, selecciono las mayores aflicciones porque seguíamos un criterio pesimista. Una vez que yo tengo las mayores aflicciones, cambio el criterio y digo, bueno, si yo soy empresario, ¿cuál sería lo mejor que puedo hacer o cuál sería la mejor alternativa a seleccionar? Y voy a ir por los 120, que es la menor aflicción, que es lo que yo menos me alejo del óptimo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Genial. No sé. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? El punto que sigue, a mí me dice que, dada una probabilidad, yo arme un árbol de decisión. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta al momento de armar cualquier árbol de decisión? ¿Sí? Son premisas básicas y siempre se resuelve de la misma forma y siempre se resuelve con el mismo método. Voy a tener que siempre se construyen de izquierda a derecha, ¿sí?, y se resuelven de derecha a izquierda. Que el punto de partida siempre van a ser las alternativas, y las alternativas se representan a través de nodos de decisión que son gráficamente un rectángulo o un cuadradito. Yo supongo que esto ya dieron en teoría, pero siempre es bueno tenerlo a mano cuando vamos practicando. Después, las ramas que nacen de los nodos de decisión representan el acto a seguir entre las alternativas y son las ramas que se pueden podar. ¿Cuándo se podan? Cuando se está resolviendo. Después tenemos los nodos de estado de la naturaleza, que son los eventos que pueden ocurrir con sus respectivas probabilidades y se representan gráficamente por un circulito o un redondito. Las ramas que nacen de estos estados de la naturaleza, ¿sí?, no se pueden podar. Si una rama nace a partir de un redondito, no se poda. Y siempre, siempre se resuelven con el criterio del valor esperado. No hay otra forma de resolver el árbol que no sea con criterio del valor esperado. Si ustedes tienen duda cuando hacen el parcial, como Alicia y yo no les vamos a contestar, ustedes estén seguros y confiados de que se resuelve con criterio de valor esperado. Ahora bien, el árbol de decisión. Vamos a ver varios ejercicios y que si ustedes se quedan con alguna inquietud, quieren decir en este momento la dicen, si no la vamos a seguir viendo y vamos a seguir profundizando. Bien, nosotros vamos a partir de la matriz de costo que nosotros armamos y vamos a tener que la probabilidad de que se den 17.000 kilómetros, el planteo me dice que es 0,55, mientras que la probabilidad que se dé 21.000 kilómetros es 0,45. A tener en cuenta, la suma de las probabilidades siempre da 1. Si no da 1 es porque en algo se equivocaron. Bien, dijimos que se construían de izquierda a derecha y que siempre partían de alternativas. Entonces yo voy a partir de la construcción de un cuadradito. De ese cuadradito voy a sacar las alternativas. Puedo contratar FindSub, puedo contratar Midtown Motors, puedo contratar Hopkins o puedo contratar SAP. ¿Sí? Una vez que yo determiné qué alternativas puedo seguir, voy a decir, bueno, si yo elijo FindSub, ¿qué pasa? Puede darse que yo haga 17.000 kilómetros, como puede darse que yo haga 21.000 kilómetros. ¿Y qué sucede en esos casos? Bien, entonces, para representar eso, voy a graficar el circulito y digo, bueno, puede darse, ¿sí?, 17 o 21. ¿Qué probabilidades hay?
hay una probabilidad de 0.55 y 0.45 respectivamente. Este árbol es sencillo, así que no se van a confundir. Bien, Midtown Motors se da lo mismo. Voy a hacer que puedo recorrer 17.000 kilómetros como 21.000 y sus probabilidades asociadas. Hopkins Cat, por su parte, también tengo la posibilidad de recorrer la misma cantidad de kilómetros con las mismas probabilidades y SAP, por último, también. Bien, ¿qué tenemos? Hasta ahí tenemos armado el árbol, ¿sí? Generalmente en los parciales y en los libres se califican por armado de árbol una parte, un puntaje, y por resolución de árbol otro puntaje. Por lo cual, si ustedes tienen bien armado el árbol, van a tener un puntaje, y si tienen mal armado el árbol, puede que se le reste puntaje y se siga corrigiendo, o que se anule completo. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a resolver. ¿Con qué criterio? Con el criterio del valor esperado. ¿Sí? Para FindSAP, nosotros teníamos que, si yo recorro 17.000 kilómetros, incurro en 4.850 de gasto con una probabilidad de que eso se dé en un 55%. Entonces hago 48.50 por 0.55 más la probabilidad que se dé 21.000 kilómetros, que es 5.850 por 0.45. Y esto me da 5.300. Y para cada una de las ramitas que yo fui haciendo, yo voy a ir calculando justamente el valor esperado de cada una. Una vez que yo tengo determinado, ¿sí?, los valores esperados, voy a identificar cuál es el mejor valor esperado. Dada una matriz de costo, el mejor valor esperado va a estar dado por el valor esperado que me dé menor costo. Una vez que yo tengo identificado, puedo decir, bueno, ¿qué ramas no me sirven? FindSAP me da 5.300. Y ahí analizo, ¿contrato FindSAP o contrato Midtown Motors? Dado el costo, contrato Midtown, entonces, por FindSAP yo no voy. Entonces ya la tacho y la descarto. El mismo análisis, Midtown Motor contra Hopkins Cat. Sigue siendo más rentable contratar Midtown Motors, entonces yo voy a optar por podar la rama esta y hago el análisis idéntico con SAP Motors y la vuelvo a podar. Una vez que yo podé todas las ramas, tengo un curso de acción visible, donde yo voy a decir, bueno, yo, dado que las tres opciones que terminé de podar no me convienen, voy a optar por contratar a Midtown Motors, que me representa el menor valor esperado, que sería 4.960. Hasta ahí está resuelto el árbol. Fíjense que fueron dos secuencias. El primero armado, de izquierda a derecha, y la resolución de derecha a izquierda. ¿Cómo es la respuesta de esto? Se opta por contratar a Midtown Motors, ya que representa el menor valor esperado. Y ahí tenemos la respuesta que te van a pedir sí o sí en el examen. Bien, ¿qué les decía hoy, hace un ratito? Que no se podían podar las ramas que salen de los nodos de decisión. Las ramas que salen de los nodos de los estados de la naturaleza, perdón. Que salen de estos redonditos, eso es lo que quiere decir, que las ramas que salen de los redonditos, yo no las puedo cortar, ¿sí? Sí puedo cortar las que vienen de una alternativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? Sí, Todos profe. se callan, yo considero que entienden. ¿O me escuchan? Sí, profe, Sí, se profe. entendió. Sí, profe. Ah, pensé que estaba hablando sola. Bueno, ahora vamos al próximo punto. Conmigo vamos a calcular
y con Alicia vamos a hacer el análisis. ¿Qué vamos a hacer con los últimos 2 puntos del planteo? Los 2 puntos últimos me dicen, realice un análisis de sensibilidad y calcule el valor esperado de la información perfecta. ¿Qué hago o qué pretendo hacer cuando hago análisis de sensibilidad? Trato de determinar cómo los cambios en las probabilidades para los estados de la naturaleza o los cambios en los resultados afectan la alternativa de decisión. Es decir, ¿qué pasa si mi probabilidad pasa de 0,55 a 0,75 o si mi resultado pasa de 10 a 20? ¿Me afecta la alternativa que yo seleccioné? Eso es lo que estoy tratando de analizar cuando hago un análisis de sensibilidad. Y por otro lado, valor esperado de la información perfecta. Y acá vamos a profundizar un poquito más adelante y vamos a hacer que el valor esperado de la información perfecta es la diferencia entre el valor esperado con información perfecta y el valor esperado sin información perfecta. Bien. Vamos al primer punto, análisis de sensibilidad. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a identificar qué es P. Y el planteo me dice, utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de la probabilidad del primer estado de la naturaleza. En este caso, les da el estado de la naturaleza que ustedes tienen que seleccionar, que es el primero, que sería los 17.000 kilómetros. Por defecto, 1 menos P es la probabilidad que se dé que recorran 21.000 kilómetros. Bien, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a terminar graficando 4 rectas. ¿Cómo vamos a llegar a estas 4 rectas? Vamos a armar ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo voy a armar las ecuaciones? Voy a seleccionar, por ejemplo, valor esperado de FindSAP. Yo sé que FindSAP, si yo hago 17.000 kilómetros, es 4.850, ¿sí? Y que P es la probabilidad de que se den esos 17.000 kilómetros. Entonces yo hago 4.850 por P, más 1 menos P, que es la probabilidad que se den 21.000 kilómetros, y esto me va a salir 5.850. ¿Sí? Hago distribución acá, resuelvo la ecuación y me va a quedar que el valor esperado de FindSAP va a terminar siendo menos 1.000 por P más 5.850. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen? Lo único que hice fue tomar la empresa que yo estoy pretendiendo analizar, que es FindSAP, y hacer cuánto yo gasto si recorro 17.000 kilómetros por P, que es la probabilidad que se den 17.000 kilómetros, más cuánto yo gasto si se dan los 21.000 kilómetros por la probabilidad de que se den realmente esos 21.000 kilómetros, que es 1 menos P. Una vez que yo tengo la ecuación, resuelvo la ecuación y la llevo a su mínima expresión. Y en la mínima expresión me va a quedar menos 1.000 por P más 5.850. De la misma forma voy a ir con Midtown Motors, ¿sí? Midtown Motors va a ser 4.600 por P más 5.400 por 1 menos P. Y voy a llegar a una ecuación cuya mínima expresión va a ser menos 800 por P más 1.400. Bien. Hopkins-Card y SAP. Para Hopkins-Card y SAP vamos a llegar a sus determinadas ecuaciones, que va a ser Hopkins-Card menos 120 por P más 5.820. Y SAP Automotors va a ser menos 450 por P más 5490 o 5.490. Una vez que yo tengo determinadas las ecuaciones, voy a necesitar 2 puntos únicamente para graficar, ¿sí? Yo para graficar una recta necesito 2 puntos. ¿Cuáles van a ser esos 2 puntos? Lo más sencillo y lo recomendable y lo que siempre se hace es, ¿qué pasa
si P es 0 y qué pasa si P es 1, ¿sí? Entonces, voy a darle valores de 0 y 1 a las probabilidades de cada una de las ecuaciones de las estrategias que yo estoy analizando. Entonces, cuando P es 0, FindSub me da 5.850 y cuando FindSub P es igual a 1 me da 4.850. Lo mismo, Midtown Motors va a ser 5.400 cuando P es 0 y cuando P es 1 va a ser 4.600. Hopkins Car me da 5.280 y 51.60 cuando P es 0 y cuando P es 1, mientras que Saab Automotor me da cuando P es 0, 5.490 y cuando P es 1, 50.40 o 5.040. Entonces, cuando la probabilidad de 0 y 1, yo voy a tener para estas cuatro alternativas un recuadro donde yo resumí toda la información como este. Fíjense, cuando FindSub es P es 0 o P es 1, la ecuación me da estos resultados. Entonces, una vez que yo tengo toda esta información, estoy en condiciones de hacer el gráfico. Yo les voy a mostrar el gráfico, con Alicia lo vamos a analizar, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a tener un gráfico como este, donde yo en el eje horizontal voy a graficar las probabilidades, ¿sí? Y en el eje vertical voy a graficar el valor esperado. Con el cuadrito anterior, ¿sí? Con este cuadrito que tenemos acá, vamos a armar este gráfico. Siempre recuerden, en los exámenes finales se suele preguntar cómo se arma este gráfico y qué representa cada uno de sus ejes, ¿sí? Y una pregunta que como uno suele rendir, aprobar y no volver a ver el práctico antes de rendir el final, suele confundir bastante, ¿sí? Y no es muy difícil. ¿Hasta acá se entendió, chicos? A mí me quedó una duda, profe, porque no pude hacer el cálculo. Cuando hizo el valor esperado y hizo como, quiero saber si puso los, por ejemplo, en el primero, si pone los 5.300 del valor esperado o únicamente pone como valor esperado y hace la distributiva por P para que le quede la ecuación nomás. Vos lo que tenés que hacer es agarrar la matriz original, la que vos calculaste, ¿sí? Matriz de costos, y para la empresa, por ejemplo, la primera, FindSub, vas a decir, bueno, a mí la matriz de costos para 17.000 kilómetros, no me acuerdo el número, me dio, denme un segundo, 4.800, ¿sí? 4.850. ¿Cuál es la probabilidad de que se den exactamente esos 4.850? El planteo a mí me dice que la probabilidad de que se den esos 4.850 es P, ¿sí? Más la probabilidad de que se den los 21.000, que va a ser 1 menos P por el valor que yo calculé para los 21.000 kilómetros, que va a ser 5.850. Lo único que yo hago ahí es aplicar la distributiva y llegar a una ecuación de mínima expresión, ¿sí? Si vos resolvés esta ecuación, te va a quedar menos 1.000 por P más 5.850. Después no utilizás más la planilla original que vos sacaste. Lo que vas a hacer es decir, bueno, yo quiero graficar esta ecuación y como la probabilidad va de 0 a 1, yo voy a tomar los valores extremos para poder analizarlo. No sé si me entendiste o yo me perdí en tu pregunta. No, está bien. Lo que pasa es que yo pensé que íbamos a poner valor esperado de FindSub ese y pensé que íbamos a poner los 5.300 del valor esperado que sacamos. No, esas son dos cosas distintas. Son dos Perfecto. temas distintos. Por eso yo parto de la matriz original, de la matriz de costo que calculamos, que va a ser la base para todo el análisis.
Fíjate que lo que vos acá estás analizando es qué pasa si varía si varía la probabilidad de ocurrencia, cuál de las empresas voy a seleccionar. Y en el anterior, que es el árbol, lo que vos planteabas, es decir, bueno, dado determinada probabilidad, tomo una decisión en base a esa probabilidad. Por eso te daban los 5.000. Perfecto, entendí. Genial. Gracias. Ali, cuando quieras, todo tuyo. Profe, ¿te paso una pregunta? ¿Qué pasa si tengo más de 2 estados de naturaleza para calcular el análisis? ¿Para calcular qué? Para hacer el análisis de sensibilidad. Porque yo le asigno a un estado de naturaleza P y al otro 1 menos P. Siempre se dan con 2 estados de la naturaleza, porque si no te va a dar un gráfico tridimensional con 3. ¿Cómo? Siempre cuando haces análisis de sensibilidad vas a tener 2 estados de la naturaleza. ¿No más de 2? No más de 2. Ah, perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Profe, disculpe, yo también tengo una pregunta. ¿Será que puedo pedirle que vuelva a compartir el gráfico? Alicia lo comparte y lo analizamos. Ah, dale. En realidad, Cristina, disculpa, compartilo vos y yo explico sobre el tuyo. Porque si no, dale. me tengo que cambiar a la... No hay problema. Profe, ¿podría poner la filmina en la parte del árbol de decisión? Porque justo se me cortó internet y no vi para sacarle una foto nomás. Yo paso la filmina al grupo, chicos. Ah, bueno, está entonces. Yo Gracias. también paso hoy el ejercicio 3, que la verdad que estuve complicada laboralmente, por eso no se los pude pasar, pero ya en un rato se los paso. Ahí estamos. Bien, ¿hay alguna otra pregunta antes de avanzar con análisis de sensibilidad en la interpretación gráfica? Bueno, si no hay preguntas, avanzamos entonces. Lo que vamos a hacer ahora es analizar o interpretar gráficamente las decisiones que se pueden tomar ante las distintas variaciones que puede tener P. El análisis de valor esperado y de árbol de decisión y matrices de valor esperado tiene una limitante que implica solamente considerar 2 probabilidades, o en su caso las distintas probabilidades. Cuando hacemos análisis de sensibilidad se van a limitar a 2, pero determina en forma fija las probabilidades de un estado y de otro estado de la naturaleza, en el caso que trabajemos con 2 situaciones. En este caso era 0,55 y 0,45. Entonces, dadas esas probabilidades, tanto la matriz como el árbol de decisión permiten analizar y tomar la decisión en condiciones de incertidumbre, considerando solamente estos 2 valores posibles. El análisis de sensibilidad lo que permite, tanto en forma esquemática, a través de las ecuaciones, o en la forma gráfica, es poder analizar, dada cualquier probabilidad de ocurrencia entre 0 y 1, y dadas las distintas estrategias, que en este caso son 4 alternativas de contratación de empresas, ver qué conviene en cada una de las probabilidades o en probabilidades diferentes a las de 0,45 y 0,55 o a las 2 probabilidades fijas que nos dan cuando armamos una matriz de valor esperado o un árbol de decisión. Entonces, así planteado el gráfico, fíjense que tenemos en el eje de las X las probabilidades, como dijo Cristina, entre 0 y 1. Para poder graficar lo que hacemos es dar valores entre el mínimo y el máximo de valor de porcentaje de probabilidad, y luego a cada una de estas probabilidades entre 0 y 1 lo que hacemos es asignar el valor de costo de cada una de las empresas. De manera que en un análisis de sensibilidad vamos a tener siempre en el eje de las X los valores entre 0 y 1 y en el eje de las Y los valores que están determinados en la matriz. Van a existir además tantas rectas como estrategias sean factibles dentro del problema planteado. Una vez que tenemos graficadas las 4 rectas, lo que analizamos es lo siguiente. Fíjense que estamos hablando de una matriz de costos. En consecuencia, si nos paráramos en la probabilidad de 0,1, fíjense
en el eje de las X, la probabilidad sería la probabilidad del 10%, 0,1 está manifiesto allí. Entonces, si nos ubicamos en esa probabilidad y analizamos el comportamiento de las 4 estrategias, vamos a tener que la estrategia de la línea verde, que en este caso es Hopkins-Carr, es la que está más cercana o con la de menor costo. En ese punto, esa estrategia tiene un valor cercano a los 5.300. La estrategia de Midtown Motors, que es la azul, tendrá un valor cercano a los 5.400 en ese punto nuevamente. La estrategia de Saab Automotores, la línea rosa, tendrá un valor en ese punto de 0,1 cercano a 5.500 y la estrategia de Fine tendrá un valor cercano a 5.900 en ese punto. Entonces, este análisis nos permite determinar que cuando la probabilidad de P es del 10%, recordemos siempre que para poder analizar estos gráficos y para poder avanzar en el análisis de valor esperado, tomábamos a una de los estados de la naturaleza como P y al otro estado como P-1. ¿Se acuerdan? Eso cuando uno está esquematizando, cuando estuvieron esquematizando con la profe, vieron que se determinó que el estado de la naturaleza de 17.000 kilómetros se le asignaba el valor P y el estado de la naturaleza de 21.000 kilómetros el valor 1 menos P. Entonces, como estamos hablando de una matriz de costos, si la probabilidad de P, es decir, de 17.000 kilómetros como estado de la naturaleza fuera 10%, ¿cuál sería la mejor decisión a tomar? El análisis que hay que hacer es el que hicimos recién, dado 0,10, ver los distintos valores en esa línea que toman las distintas estrategias y como en este caso estamos hablando de unas estrategias de costos o valores de costos, la decisión va a estar dada por la línea que se encuentre más cercana al origen, porque en este caso es la de menor costo. En definitiva, si la probabilidad de P, cuando llamamos P a 17.000 kilómetros, es de 10, implica ello que la decisión que tendría que tomar si esa probabilidad fuera 10 es la de Hopkins-Carr. Es la de menor costo, es la primera línea que nos aparece. Esto significa que así como hicimos este análisis en 10, este gráfico o análisis justamente de sensibilidad, se llama de sensibilidad porque independientemente del valor que vaya tomando P, de esta manera gráfica se puede identificar cuál de las estrategias conviene. Fíjense ahora, vamos a ir al otro punto, al punto de 0,90, es decir, si hacemos el supuesto de que la probabilidad de 17.000 kilómetros o el estado de la naturaleza 1 es del 90%, la decisión va a estar volcada hacia la línea azul, a la estrategia de Midtown Motors. ¿Por qué? Porque es la de menor costo en esa probabilidad de 0,90. Ahora bien, cada una de estas, así en cualquier punto del eje de las X, analizo los valores que toman cada una de las estrategias y eso me permite tomar una decisión por alguna de las estrategias, independientemente del valor que asuma P o ante cualquiera de los valores. Esto también este gráfico también, o una interpretación adicional que se puede hacer es mirando solamente las líneas de costos de menor valor, podemos decir que hasta 0,18, fíjense el punto en que se cruzan las líneas o las estrategias azul y verde, es decir, Midtown y Hopkins, hasta 0,18 o el valor que nos dé en el eje de las X, conviene Hopkins-Carr. A partir de 0,18, la línea azul es la que tiene la mayor cercanía con el eje de las X, mayor cercana a 0, significa ello la de menor costo, quiere decir que a partir de ese punto corresponde Midtown Motors, ¿sí? El planteo o la pregunta, dado este planteo, puede ser, bueno, ¿por qué empresa tomo la decisión? A partir si la probabilidad de P es de 0,40, la probabilidad de 17.000 kilómetros es de 0,40.
Es decir, el gráfico permite identificar en cualquier punto cuál es la mejor decisión y no solo eso, sino también una respuesta adecuada significaría que hasta determinado porcentaje de P corresponde tal decisión y a partir de ese porcentaje, cuando ese porcentaje varía, corresponde otra decisión. Eso se lo puede ver en forma gráfica, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta respecto de la interpretación del gráfico? No, quedó claro. Bien, perfecto. Ahora bien, si la pregunta fuera, si la probabilidad de 21 kilómetros es 0,40, ¿qué decisión se toma? Pensemos, les digo esta pregunta para que pensemos en conjunto. La probabilidad de 21.000 kilómetros es de 0,40. ¿Qué decisión corresponde? ¿Qué análisis tengo que hacer si me dieran ese dato o esa pregunta? ¿Tendríamos que hallar el valor esperado con 40 o no? Hay una forma mucho más sencilla. No se calcula P restando la probabilidad, sería 1 menos P menos 1. Claro, por lógica, si la probabilidad de 21.000 kilómetros es 40, ¿cuánto es la probabilidad de 17.000 kilómetros? Ustedes saben, la profe les dijo que siempre la suma de las probabilidades es 1. Entonces, si me dan el dato de lo que no grafiqué, porque acá yo grafiqué la probabilidad y todo el gráfico está hecho con la probabilidad de P, 17.000 kilómetros. Entre 0 y 1 es correspondiente a una P o a un valor de 17.000 kilómetros, ¿sí? Sin embargo, si me dieran la probabilidad de la otra alternativa, del otro estado de la naturaleza, significa que de todas maneras sobre el gráfico igual puedo tomar la decisión. Porque si la probabilidad de 21.000 kilómetros es 0,40, como les decía, o 40%, se aplica lógicamente la probabilidad de 17.000 es del 0,60. Entonces, en este gráfico ubico, como este gráfico es referido solo a la probabilidad de P, y nosotros dijimos que P era 17.000 kilómetros, entonces, en ese valor de probabilidad que nos dieron diferencial, en realidad tenemos que buscar, dado esa probabilidad, tenemos que buscar la probabilidad de P, porque nuestro gráfico siempre nos indica respecto de 17.000. Entonces, si esa otra probabilidad era de 0,40, significa que la decisión la tengo que tomar en el punto de 60, con lo cual, en el punto de 0,60, gráficamente determino que la mejor opción es Midtown Motors. ¿Se entendió esta última parte? Sí, profe. Bueno, perfecto. No sé, cuando analizan estas o cuando vienen preguntas dadas de este tipo o analizan estas situaciones, recuerden siempre que el gráfico está planteado para P igual a un estado de la naturaleza determinado. En este caso trabajamos con dos estados, 17.000 y 21.000. Bueno, definimos que P era 17.000. Toda esta interpretación es para P. Como si me dan el valor de la interpretación, me dan el valor de la probabilidad del otro estado de la naturaleza, automáticamente convierto ese valor en qué significa o qué valor tomaría P si me dan el otro estado, y ahí miro el gráfico y resuelvo a sabiendas de que estoy ubicándome en la línea de los ejes con el valor P de probabilidad de 17.000. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, dijimos que sea el estado natural, por ejemplo, ¿sería el mismo? O sea, ¿daría el mismo resultado? Disculpa, Alejandra, no te escucho, te escuché cortado, no puedo entender completamente la pregunta. ¿Me podés repetir? Mi pregunta es, en el caso de que hubiésemos elegido que P sea 21.000, ¿cambiaría la decisión? No va a cambiar la decisión. Si ustedes eligen P 21.000, lo que van a tener son ecuaciones diferentes y posiblemente el gráfico diferente. Posiblemente, no seguro, el gráfico va a ser diferente.
pero la decisión, independientemente de cómo estén planteados, la decisión va a ser exactamente la misma en determinado punto, en determinada probabilidad de P o de 21 o 17.000, con estas formas que tenemos de mirarlo en forma directa. Lo miraríamos en forma directa si nos dijeran en el punto de la probabilidad de P de 21.000 kilómetros es 0,50, bueno, o 0,60, lo veo directamente en el gráfico. Pero si igualmente lo grafiqué con una P igual a 21.000 kilómetros y me indican que la probabilidad de 17.000 es 0,20, en el gráfico tengo que ir a buscar en qué punto está en qué punto me conviene en el 0,80, ¿no es cierto? Es decir, tengo que hacer esa misma regla. Pero las decisiones no van a ser diferentes si elijo una u otro valor de P. Porque eso es a criterio, sí, el gráfico y las ecuaciones. Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bien. Cristina, ¿vos no tenés el slide con el valor esperado de la información perfecta? Sí, dame 2 segundos. Dale. Ya te lo presento. Me había olvidado que seguía ese tema. ¿Se ve bien ahí? Ahí está perfecto. Si podés ir al uno de los slides anteriores donde habíamos puntualizado 2 puntos importantes, creo que habíamos puesto y habíamos escrito respecto a análisis de sensibilidad y valor esperado de la información perfecta. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Ustedes habrán visto en teoría lo que es el análisis del valor esperado de la información perfecta. Ese análisis lo que permite ver es el resultado de la diferencia entre el valor esperado con información perfecta y el valor esperado sin información perfecta. El cálculo de valor esperado con información perfecta deviene de una fórmula. Fíjense la fórmula que está allí, que está copiada tal cual la guía de teoría que tienen ustedes para poder resolverlo de la mejor manera. ¿Cómo interpretamos esta fórmula? Valor esperado con información perfecta. Es la probabilidad del estado de la naturaleza 1, a cualquiera de los dos estados podemos llamar 1, por el mejor resultado de nuestra matriz en el estado de la naturaleza 1, más la probabilidad del estado de la naturaleza 2 por el mejor resultado factible en la matriz dentro del estado de la naturaleza 2. Y bueno, la fórmula puede continuar porque pueden haber más estados de la naturaleza, pero en realidad si aplicamos, vamos ahora a la aplicación de esta fórmula, y ahí sí te pido, Cristina, el último slide que tenemos. Bueno. Bien, ahí entonces calculamos este punto. Valor esperado con información perfecta. Es el análisis o el valor, tenemos que ahora esa fórmula que vimos antes la tenemos que convertir. ¿Cuál es el valor esperado con información perfecta? ¿Qué habíamos dicho? Es la probabilidad de uno de los estados de la naturaleza, que en este caso es 0,55, por 0,55, que es la probabilidad de 17.000 kilómetros, 0,55 por el mejor estado dentro, o el mejor valor dentro de ese estado de la naturaleza. Si nosotros nos ubicamos en la matriz que teníamos armada, fíjense que el mejor valor que teníamos era 5.280. En realidad creo que creo que 0,55 era la probabilidad de 21.000 kilómetros, ¿no? Creo que sí. 0,55 es 17. Está cruzado. 0,55 es la de 17. Sí, profe.
Bien, entonces, vamos a tener que corregir este resultado que tenemos allí manifiesto, porque es 0,55 la probabilidad de un estado de la naturaleza por el mejor resultado factible dentro de ese estado de la naturaleza. Fíjense su matriz y díganme ustedes el valor que tendría que ir allí. ¿Qué les parece? 0,55 por el mejor valor dentro de ese estado de naturaleza que tomamos de nuestra matriz. ¿Cuál sería el valor? 4.600. Perfecto, 4.600, por eso dijo la profe que está cruzado. Más 0,45, probabilidad del segundo estado de la naturaleza. Para nosotros, probabilidad de 21.000 kilómetros. ¿Cuál es el mejor valor que tenemos dentro de 21.000 kilómetros? Estamos hablando de cosas, ¿no? 5.280. Esto quiere decir que el valor que va a tomar finalmente, vamos a ver porque tengo que recalcular, 0,55, recalculen ustedes también por 4.600 más 0,45 por 5.280. Bueno, creo que el número está bien finalmente, 4.906, está mal escrito en el slide solamente. ¿Sí? ¿Les dio 4.906? Sí, profe. Bien. Este punto es aplicación de fórmula. En la parte teórica ustedes encuentran todo el fundamento teórico de esto, ¿no? Pero acá, para resolver los prácticos, lo único que tengo que hacer es determinar aplicar esa fórmula que tenemos allí, ¿sí? En este caso es 0,55 por el mejor valor más 0,45 por el mejor valor dentro del estado de la naturaleza. Eso es el valor esperado con información perfecta. Y luego tenemos que comparar con el valor esperado sin información perfecta. Esto nos da un valor de 4.960. Está claro ahí que es la decisión que tomamos en el árbol de decisión. Cuando vimos recién árbol de decisión, recuerden ustedes que elegimos Midtown Motors porque nos daba un valor esperado de 4.960. ¿Sí? Ahora bien, la comparación entre ambos valores, entre el valor esperado con información y sin información perfecta, determina cuál puede ser el valor máximo de un estudio de mercado que deba realizarse o que pueda realizarse. Por sobre de este valor de 54 no ameritaría llevar a cabo un estudio de mercado. Este es el mismo análisis que hicimos en la clase anterior, pero acá no trabajamos con comparaciones y con probabilidades conjuntas y a posteriori, que son, ¿se acuerdan que en la probabilidad a posteriori justamente teníamos una segunda o se aperturaba dentro de un mismo estado de la naturaleza dos situaciones diferentes? Entonces, eso conllevaba o lo podríamos obtener ese dato, las probabilidades nuevas, a través de un estudio de mercado. Acá en este caso es por simple comparación del valor esperado con información perfecta y sin información perfecta, ¿sí? Ese es el valor, ese 54, que en este caso nos da la diferencia entre 4.906 y 4.960, es el valor máximo que podría tomarse como valor para un estudio de mercado a realizar, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda. En realidad, yo estaba haciendo un ejercicio complementario, ejercicio 8, y me pedía el valor esperado de la información muestral y se calculaba, digamos, de forma similar, siempre comparando con el valor esperado sin información perfecta. Pero no llegué a entender la diferencia, digamos, entre el valor esperado de la información perfecta y el valor esperado de la información muestral, digamos. No debería haber diferencia en la fórmula de cálculo. No, en la fórmula del cálculo no, sino en el concepto. Porque por un lado me pedía el valor esperado de la información perfecta y después el valor esperado de la información muestral. ¿Qué ejercicio es? Ejercicio complementario 8. Lo miro, ¿te parece? Bueno. Lo miro y comparto en el grupo. No,
en el desarrollo de cualquier ejercicio, con información muestral o con información perfecta debiera ser exactamente lo mismo. Bueno, Ese número se compara siempre con sin información perfecta o sin información muestral, que es el número del valor esperado que veníamos calculando siempre, ¿sí? Con la fórmula que ya vimos desde los primeros ejercicios. Pero voy a mirar el ejercicio 8 y les voy a mandar un audio en el grupo. Así, si es que encuentro alguna respuesta a ese planteo que vos me decís o si es que la solución está planteada de una manera diferente. La verdad que no recuerdo. ¿De qué se trata el ejercicio 8? ¿De qué planteo es? ¿De qué caso? básicamente quería introducir un producto al mercado o si no hacer una franquicia o invertir en valores. Ok, sí, lo vamos a ver a eso. Sí, porque creo que el año pasado, el año antepasado, no recuerdo, entró un ejercicio similar así en el parcial. De hecho, me parece que ese que está en la guía es de uno de los parciales de años anteriores, ¿no, Cristina? Creo que sí. Sí, así que sí, lo vamos a ver, lo miro y vamos comentando sobre ese ejercicio para que tengan la práctica, para que puedan practicar, que deberían practicar la guía de todos los de la guía complementaria y para que puedan, si hay algo diferente, se les pueda explicar. Lo miro, lo analizo el ejercicio. No me acuerdo los valores y no tengo a mano, pero sí me comprometo a explicárselos porque un ejercicio así, o este ejercicio en realidad, creo que entró en un parcial de años anteriores, así que puede ser un buen ejemplo de práctica para ustedes. Profe, ¿podría volver a explicar qué significa el 54? Sí, el 54 es un valor que se obtiene siempre por diferencia entre el valor esperado con información perfecta y sin información perfecta. Como les dije, esto es como una aplicación de una fórmula. Pero ese valor se toma como valor de referencia para un estudio de mercado en caso de llevarse adelante un estudio de mercado. Si el valor, en este caso 54, si el valor del estudio de mercado es superior a 54, no justifica llevarlo adelante. Si el valor del estudio de mercado es menor a 54, es conveniente llevar adelante ese estudio de mercado. ¿Por qué? Porque me provee mejor información y me permite tomar, igual que el ejercicio que vimos anteriormente, me permite tomar una mejor decisión. Siempre que tengan planteos de estudios de mercado, el punto es analizar, llevar adelante o no la conveniencia de ese estudio, en tanto me permita arribar a una mejor decisión. Arribar a una mejor decisión significa trabajar con mejores probabilidades o probabilidades más acertadas de lo que vaya a ocurrir. Creo que en la clase anterior una de las compañeras me preguntaba, bueno, pero en el momento en que estoy no sé si, o sea, tengo que pagar el estudio de mercado para ver qué valores me da. Sí, efectivamente, pero justamente lo que estamos acá resolviendo es la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿sí? Es decir, incertidumbre significa contar con todos los valores, con todos los análisis y de esa manera determinar una decisión a priori. Después la realidad, los estados de la naturaleza, solamente se va a dar uno de los estados de la naturaleza y en este caso se va a dar o 17.000 o 21.000 y eso va a ser, digamos, el valor real después de los costos. Cuando ya se esté tomada la decisión, el valor real va a ser alguno de los otros que vimos en el cuadro, ninguno de estos de valores esperados, ¿sí? Creo que eso se los había comentado la vez anterior. ¿Por qué se los comento? Porque justamente estamos trabajando con supuestos, con escenarios y con valores que nos permiten tomar una decisión en el momento en el que estamos parados analizando un problema, pero fíjense que claramente no son los valores que después van a darse una vez tomada la decisión en la realidad, o en este caso, en este ejercicio es decido por qué empresa tomar, decido por Hopkins, pero después qué ocurre en el kilometraje, si es 17 o 21, va a determinar un valor que va a ser uno de los que está en la matriz, pero no necesariamente va a ser el valor esperado. ¿Alguna otra duda? Profe, en esa comparación que se hace el valor esperado con información perfecta,
y el valor esperado sin información perfecta, ¿se toma el valor absoluto de esa diferencia? Sí, sí. Ah, está. Gracias, profe. Sí, puede ser buena la pregunta, porque podría ser alguno de los, podría ser en negativo, alguna de las cuestiones, y por ahí estamos hablando de resultados y no de costos. Está buena la pregunta. ¿Entendieron lo que preguntó el compañero? Vamos a suponer una matriz donde tenemos alguno de los valores negativos. Vamos a suponer que el 5280 no estamos hablando de costos, estamos hablando de resultados. Creo que en algún momento tuvimos una matriz de resultados y hay veces que ante un estado de la naturaleza y una determinada estrategia se da un resultado negativo. Bueno, podría darse entonces lo que el planteo en el cual estamos trabajando son sobre valores absolutos. O el diferencial es valor absoluto, ¿sí? Como la matriz de aflicción. Muy buena la pregunta, posiblemente haya algún ejercicio así. Francisco, ¿lo viste en algún ejercicio? No, me preguntaba por la exposición de los signos nada más. Bien, no, está correcto, está perfecta la pregunta porque yo creo que no hay ningún ejercicio así planteado, pero perfectamente podría ser el valor esperado de la información perfecta menos 500 y el valor esperado sin información perfecta 4.960 y en definitiva el diferencial va a ser en valores absolutos, ¿sí? En ese caso sería 4.960 más, no me acuerdo qué valor dije, pero bueno, el valor que esté tomado con información perfecta negativa. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, acá vamos a cortar la clase para poder empezar el ejercicio 5 la clase que viene. ¿Sí? El lunes vemos el ejercicio 5 y 6 que son ambos de árboles. Creo que vamos a practicar bastante árboles. Bueno, profe. Bueno, muy bien. Hasta luego, niños. Chau, Cristina. Chao. Ahora les paso el 3, no me voy a olvidar. Chao, hasta luego, profes. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chicos, a ustedes.